Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. A pocos días de empezada la caliente primavera del año 86, escribía Fernando Birri, rodeados por el azul turquesa del Caribe azul turquesa, bajo la luna creciente, náufragos de la utopía, salvados de un mundo de injusticia imperial y de demencia atómica, la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano decide dar vida a la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños, Cuba, sobrenombrada Escuela de Tres Mundos, América Latina y el Caribe, África y Asia. Así reza en el acta de nacimiento de esta hermosa institución que fue oficialmente fundada el 15 de diciembre de 1986. De ella, de su historia de 30 años de vida, de lo que ha significado para el cine latinoamericano y de otras partes del mundo, estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con la compañera Susana Molina, directora actual de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, con Jerónimo Labrada Hernández, vicedirector docente de la escuela y quien hace unos pocos años también fungió como director de esta institución, Tania Hermida, cineasta ecuatoriana, directora de una escuela de cine ahora precisamente en Ecuador y quien es egresada de esta escuela de San Antonio de los Baños, y Edmundo Aray, cineasta, escritor, intelectual venezolano, muy conocido en nuestro país y que también durante un periodo de tiempo entre el 2000 y el 2002 fungió como director de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Yo los invito entonces a compartir esta casi hora de programa para adentrarnos en la historia hermosa de esta institución y lo que ha significado para el cine de nuestra América. Nuestro arte se hace con luz. Somos trabajadores de la luz. En un poema escrito en México en 1956, el Che llamó a Fidel ardiente profeta de la aurora. Compañero Fidel Castro, queda usted como custodio de esta acta de nacimiento de la Escuela de Mundo, en el nombre de la Escuela de Tres Mundos y en el nombre de la luz de la aurora. Años de historia que parecen mucho más por la intensa actividad que ha tenido la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Edmundo Aray es testigo de toda esa historia, fundador del Comité de Cineastas de América Latina, como decíamos, poeta, cineasta, escritor, ensayista y además uno de los fundadores también del Consejo de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, Premio Nacional de Cinematografía en su país, jurado del Premio Casa de las Américas, de diversos festivales de cine en América Latina y en otras partes del mundo. Edmundo, ¿cómo se vivió ese tiempo fundacional de la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños? ¿Qué significaba la creación de esa institución para el cine de nuestra América y para el cine de los tres mundos, como decía en esa inauguración Fernando Birri? De los tres mundos, que después se convierte en escuela de todos los mundos. Pero claro, con el acento puesto en América, en el Caribe, en nuestra América, en el Caribe y en África. Fueron momentos que uno recuerda con muchísima emoción. Pero esta historia comienza en 1967, con el Centro Latinoamericano de Cine, que creáramos en el Festival de Cine de Viña del Mar. Y después
años después, nos encontramos en Caracas, en el aula magna, a un año de la caída del presidente compañero Allende. Y con la presencia de Sonia, su hija, creamos el Comité de Cineastas de América Latina. Y desde entonces nos propusimos dos grandes tareas. Una fundación que ya superara ese tiempo terrible de las dictaduras que nos habían asolado, y una escuela. Pero para llegar a eso, fueron muchos los desaparecidos, muchos nuestros muertos. Es una historia dura, difícil, pero también estábamos haciendo una otra historia, la de crear un movimiento, el movimiento del nuevo cine latinoamericano. Esos cineastas se habían reunido en diversos lugares, por allá en Italia, en Sestri Levante, y con sus imágenes habían enfrentado las dictaduras. Con sus imágenes habían mostrado una América humillada por los sables de los ejércitos dictatoriales. Pues bien, se crea el Comité de Cineastas de América Latina, se crea el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. Y fue todo un gran suceso su creación. Con Alfredo Guevara, vanguardia intelectual, hombre clave en nuestro desarrollo. Bastante que recorrimos por toda América, con la conducción y dirección de Alfredo Guevara, a quien siempre recordamos con profunda emoción. Bien, se crea el Festival de Cine y un año después, en la Casa de las Américas, después de muchas conversaciones para crear esos estatutos que son tan difíciles, se creó la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. Convocamos entonces a Gao para que presidiera la fundación y convocamos a nuestro comandante Amado para que fuese miembro de honor. Un año después, y lo expresa Fidel en el 7º Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, anuncia de alguna manera que por allí venía algo, una escuela de un grupo de intelectuales y que además tenía una enorme confianza en ellos. Y anuncia esa escuela, la Escuela de los Tres Mundos. Un año después, como decía, en el 86, bueno, se creó la escuela. Apenas un año del anuncio a la concreción. De la concreción. Y ahí está la imagen de Birri y el abrazo ese estremecedor de Birri y el comandante. Una escuela que rompía moldes, que venía con muchos sueños, con muchas esperanzas, pero en especial para ese movimiento que se había gestado desde aquel Comité de Cineastas de América Latina. ¿Qué significaba? ¿Qué impronta le podía dar al cine de nuestra región crear una escuela de jóvenes para formarlos en esa impronta que ustedes ya le venían dando al cine latinoamericano? Soñamos mucho, mucho. ¿Qué escuela queremos? ¿Qué escuela queremos? Bien, queríamos antes que nada una escuela que formara cineastas, pero también gente dispuesta a combatir, gente dispuesta a asumir resistencia social, la lucha de nuestros pueblos. Y había que hacerlo de una manera distinta, no de una manera escolástica. Había que hacerlo con los cineastas mismos. Y por eso que es una escuela particular, es una escuela donde los profesores son cineastas en ejercicio y de cualquier parte del mundo. Pero claro, fundamentalmente de América Latina. Son tantos los profesores. Yo creo que pasamos de 1000 que han estado en la escuela, en las aulas, en los corredores de la escuela, para enseñar lo que ellos en su ejercicio de vida y en el ejercicio de su oficio hacen todos los días. ¿Qué le daba a esa escuela en particular, en su opinión, el hecho de que se fundara en Cuba y de que durante estos 30 años haya estado funcionando acá en Cuba? ¿Qué decirte? Recuerda que en los tiempos de la dictadura, muchos de nuestros cineastas vinieron a culminar aquí sus películas. Muchas de nuestras películas llegaron clandestinamente a Cuba para protegerla de las dictaduras. Y eso tenía una enorme significación. Creo que ya está la respuesta, pero si
Si me hurgas más, te puedo decir. Bueno, pues le estoy pidiendo que me hable precisamente de eso, de lo que Cuba le podía dar como espacio de creación a los jóvenes que venían a esa escuela. Claro, fíjate que siempre pienso, primero pensé en los cineastas que venían, huyendo de las dictaduras con sus latas de cine, ya filmadas, clandestinamente, para después editarla acá. Y tuvieron el apoyo y la solidaridad total del Instituto Cubano del Arte y de la industria cinematográfica. Eso fue lo primero. Pero lo otro era, ¿qué decir? Irrumpir en la existencia. Y además Cuba significaba tanto. Cuba era el país ejemplar, con un hombre excepcional, con una vanguardia única, con una historia muy grande. Ahora mismo pienso, por ejemplo, en Martí, o en Maceo, o en Máximo. Es decir, había historia. Y una historia que la compartía también con la lucha de nuestros pueblos. Y ese fue el país en el cual pensamos. Porque podría haber sido otro, pero no, había uno en ese momento, un solo país. Y sigue siendo, porque ese país hoy es vanguardia, hoy es protección de los procesos de integración que soñarán Bolívar, Martí, Maceo. Y bien, aquí está, en medio, en la isla, yo diría que sembrados en la isla. Esos muchachos que ayer anoche estaban, cientos de muchachos, de los 800 y tantos de graduados, estaban allí y se abrazaron. Y fue una noche de afectos, de lágrimas y de besos. Fue hermosísimo, Randy, hermosísimo. Y sabíamos por qué habíamos escogido a Cuba. Sabíamos por qué Alfredo nos había dicho, es acá, donde debemos crear la escuela. Son 30 años que apenas es la juventud. Hay mucha todavía historia por escribir, pero 30 años tan fecundos que puede permitir hablar ya de una familia, de esa familia que se ha encontrado en este 30 aniversario de la Escuela Internacional de Cine. Gracias, Edmundo. Así empezó a realizarse un viejo sueño. La Escuela Secundaria Básica José Gervasio Artiga de San Antonio de los Baños cedió su espacio a lo que más tarde se convirtiera en la Escuela Internacional de Cine Latinoamericano, presidida por el colombiano Gabriel García Márquez y el líder de la Revolución Cubana, comandante Fidel Castro Ruz. Tiene la idea de crear una escuela de cine para América Latina, es decir, para estudiantes latinoamericanos y del Caribe. Debiera extenderse la idea de la escuela también para alumnos africanos o cualquier otro país del tercer mundo. Cineastas de América Latina y sus colegas cubanos entraron con urgencia a una tarea de definir planes, programas, estrategias de desarrollo a corto y mediano plazo. Una escuela de cine y televisión para estudiantes de América Latina, África y Asia, la cual tendría 3 categorías. Los 3 niveles de la escuela, el nivel del curso básico regular, el nivel de los talleres experimentales y el nivel de los diálogos de altos estudios, en un logo que también, de alguna manera, es una síntesis de la comunidad que queremos. Recordemos a Fidel en su discurso de inauguración, cuando respondiera a la pregunta de una periodista estadounidense, ¿cuál era el interés de Cuba de esa escuela? Y así comentó. Claro que todos tenemos un interés. Yo tengo el mismo interés que tiene Gabriel García Márquez, el mismo interés que tiene Birri, el mismo interés que tiene el Comité de Cineastas Latinoamericanos. De eso hablamos nosotros en la clausura del 7º festival. Esto es una lucha por la liberación de nuestros pueblos, para liberarnos quizás de uno de los mecanismos más infernales con que cuentan los opresores, es el monopolio de los medios masivos.
de comunicación. Había una vez, junto al líder histórico de la revolución, Fidel Castro Ruz, y junto a un grupo de cineastas que soñó con tener una escuela. El grupo creció y un día se puso en camino y crecieron aulas modulares transformadas en mini estudios, salas de edición de cine y televisión, laboratorios fotográficos, estudios de grabación de sonido, estudios de cine y televisión. Una escuela que se empeña en la formación de los futuros cuadros audiovisuales de los tres mundos, como la sobrenombra su director en aquel entonces, Fernando Birri, y con el apoyo de ese extraordinario hombre y gran comunicador que era Fidel. Marco Sánchez y Marixa Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Para mí esta lucha, este movimiento del nuevo cine, constituye una gran batalla, de una enorme trascendencia no solo para nuestra identidad, sino para nuestra liberación, para nuestra independencia, para nuestra supervivencia. Porque si no sobrevivimos culturalmente, tampoco sobreviviremos económica ni políticamente. Fidel Castro Ruz. Discurso de clausura del 7º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, efectuada en el Teatro Karl Marx el 15 de diciembre de 1985. Bueno, en esta historia de 30 años, Jerónimo Labrada tiene mucho que contar. Ha sido profesor de la Escuela Internacional de Cine y Televisión desde su fundación, ha sido además director de la escuela, ahora es su director académico, pero ahí ha podido llevar sobre todo la sapiencia de hacer arte, de hacer cine durante muchos años al lado de alguien tan consagrado como Santiago Álvarez, de haber registrado el mundo, pudiéramos decir, sonoro del grupo de experimentación sonora del ICAI, de haber grabado a otros grandes monstruos como Chico Buarque o Violeta Parra, de haber estado también acompañando a muchos de nuestros grandes cineastas, a Humberto Solás, a Rogelio París o también a Juan Padrón en los animados del Elpidio Valdés. Y tiene mucho, por supuesto, que contar del cine cubano, pero hoy vamos a hablar de la escuela y de lo que ha significado la escuela en estos 30 años. ¿Cuál es el mundo interior que ha tenido Jerónimo a lo largo de estas 3 décadas la escuela? ¿Cómo funciona? ¿De qué manera se imparten los cursos que reciben los estudiantes? ¿Cuántos jóvenes han pasado por allí en todos estos años? Bueno, creo que está siendo un poco ambicioso de contar en 10 minutos 30 años, pero vamos a... Yo creo que hay algunas cosas que son fundamentales en esta historia y que se reflejan en el trabajo docente y que tienen que ver con las líneas principales que se trazaron aquella tarde del 15 de diciembre que rememoramos ayer. Creo que Fernando Birri, que fue quien le tocó en el discurso y en su acta de nacimiento definir de una manera más precisa, si es posible hablar de precisión en estos asuntos, cómo sería el trabajo de esta escuela, y desde un inicio abogó por la antiescolástica. Y de pronto nosotros pensamos, bueno, ¿será que es una escuela que no es escuela, no? Y yo creo que en las propias definiciones y en lo que fue después la práctica de la escuela, logramos entender que no se trataba de una escuela caótica, desordenada, improvisada, sino que era todo lo contrario, pero en la cual no tenían cabida las ideas dogmáticas que todavía sobreviven en muchos ámbitos, ¿no?, de la educación y de la formación. Una de las líneas principales que la escuela ha sostenido a veces con mucho trabajo, otras menos, es la de utilizar como profesores, yo prefiero llamarle maestros, instructores de los oficios y aprendices a los alumnos, utilizar profesionales en activo y que además sean profesionales activos con una obra destacada. Es decir, que por la escuela pasaron y siguen pasando anualmente alrededor de 300
profesionales en función de maestros. Ojo, son profesionales destacados de los oficios. Han venido de todos los continentes, creo. Que vienen de todas partes del mundo: Australia, Japón, Estados Unidos, Haití, Canadá, toda América Latina. Es decir, que es un plantel de maestros que increíblemente tiene ese gran tamaño de alrededor de 300 personas y que desfilan constantemente por la escuela. Los talleres, los módulos de enseñanza que imparten estos maestros de las 8 cátedras que existen en la escuela, estos maestros normalmente hacen unos talleres intensivos, que es mañana, tarde y generalmente en la noche también, en los cuales imparten una parte del proceso de las especialidades o de la llamada polivalencia en el primer año, y esos maestros cambian, o sea, cada 2 semanas tenemos caras nuevas en la escuela, lo cual hace que los métodos de enseñanza, las informaciones que llegan, el espíritu de esa enseñanza esté constantemente refrescándose. Entonces, esta que fue una idea fundacional ha devenido en darle a la escuela, o ha tenido como consecuencia que le ha dado a la escuela una potencia enorme, y cuando digo enorme es de proporciones ilimitadas, que ninguna escuela en todo el mundo puede tener, porque ninguna escuela puede darse el lujo de tener a esos profesionales de tan alto nivel y en tal cantidad impartiendo esos cursos que se dan en la escuela y que producen especialistas de tan alto nivel. Y una de las razones por la que ese grupo de profesionales importantes de todo el mundo vienen a la escuela es también porque la escuela está en Cuba y porque la escuela se ha ganado un prestigio en el mundo que hace que esas personas quieran venir a San Antonio a aportar sus conocimientos de sus especialidades, pero es que, como decimos, que esa escuela es una escuela de vida, una escuela de 24 horas, porque los alumnos y los maestros conviven ahí en San Tranquilino, pues de otra manera, además de los conocimientos, digamos, específicos, teóricos, prácticos de las asignaturas, también está el contacto humano. Es decir, esa gente que vienen son gente realmente queridas, adorables, profesionales, que vienen porque, repito, la escuela está en Cuba, la mayoría o la totalidad de esos profesionales son gente que simpatizan con la ideología de la escuela, con la posición de Cuba, y encuentran allí en la escuela también un espacio donde ellos realizarse en ese lado que quizás en sus países han tenido la frustración, ¿no?, de no poder ejercer una idea política, un criterio ideológico alrededor del tema del audiovisual. Y entonces allí se sienten también con esa libertad y con esa posibilidad de compartir con los muchachos, lo cual, además de convertir a la escuela en una gran formadora de especialistas, también da como resultado un nivel de intercambio humano y de compenetración entre esos maestros, las escuelas, el grupo de trabajadores cubanos, los que estamos ahí permanentemente, y que tienen un fruto que hace que en un aniversario como ayer vengan muchachos de cualquier parte del mundo por el simple disfrute de estar, de compartir con los otros graduados que están dispersos por el mundo un rato del acto de celebración del 30 aniversario. Fidel, en el discurso inaugural, hablaba también de eso. En realidad ese discurso yo creo que tenemos que releerlo y repasarlo, porque hay una buena cantidad de ideas
que son directivas de trabajo casi, y Fidel hablaba de lo que sería, decía tal año, dentro de hasta el 2000, cuando los egresados de esta escuela estén dispersos por el mundo y conformen lo que realmente ha sido en la práctica después una gran red internacional de los egresados de la ICTV, que además han adoptado el título de EICTVianos y se conectan con las facilidades actuales de internet y todas estas cosas. ¿Y cuán dispersos están por el mundo? ¿De cuántos países han graduado jóvenes? Mira, nosotros hemos tenido 800 y tantos graduados de 60 países de todo el mundo. El 83% de esos graduados son de América Latina, el Caribe, África, como era el deseo original, y al abrirse la escuela al resto del mundo, por supuesto, han aparecido alumnos vietnamitas, hindúes, saharauis, africanos de múltiples países, japoneses. Ahora mismo acabo yo de almorzar con una muchacha japonesa graduada hace como 8 años de la escuela y que estaba loca por volver a ver cómo estaba su querida escuela. Cada año dentro del festival, todos los graduados que vienen a La Habana a traer sus películas, porque ya producen. Ya son cineastas reconocidos en sus países. Vienen a La Habana y una cosa inevitable es que se produzca la reunión de los graduados. O en el Hotel Nacional o en cualquier lugar por ahí, ellos se reúnen y debaten milímetro a milímetro la situación de la escuela y que si falta esto y que si se debe hacer lo otro. No conozco ninguna escuela en el mundo, ni Harvard, en la que los graduados se reúnan con frecuencia para debatir los destinos de la escuela. Es tanto el cariño, el amor que genera este proyecto en la gente que pasamos por allí, me incluyo, que tiene esa carga humana, linda, que quizás es lo más importante que se aprende allí en San Tranquilo. Entonces, más que una escuela, estamos hablando, podríamos decir, de una familia. Sí, exactamente, sí. La que se ha forjado en estos 30 años y que además trasciende ya más allá de su escasa área allí en San Antonio de los Baños, llega, como usted decía, a muchos confines. De hecho, la escuela ha sido reconocida por prestigiosos festivales del mundo, por instituciones de todo el mundo. Yo creo que eso también es, que, como usted decía, lo que atrae. Porque de otra manera no sería posible que un cineasta como Francis Ford Coppola venga a La Habana 2 y 3 veces a impartir cursos en la escuela, o García Márquez hubiera dedicado su tiempo también a dar cursos de guión ahí en la escuela, o otros grandes del cine. Claro. El año pasado pasó Abbas Kiarostami, el director iraní, que bueno, lamentablemente falleció hace poco, y por ahí tengo una carta de Kiarostami en su lecho de enfermedad, escribiéndonos a la escuela, recordando su paso por la escuela y diciéndonos con toda emoción que si algún día él podía dejar esa cama, ese lecho de enfermedad, el primer lugar donde quería regresar era a San Antonio. Es un corazón sembrado ahí, un corazón de arte, de cine, pero sobre todo un corazón humano que está ahí en San Antonio de los Baños y que se llama Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Necesito recuperarlo pronto. En La Habana, la esperanza de vida de un puerco de 100 libras es de 15 a 20 minutos. Eso es todo. ¿Qué van a hacer para encontrarlo? ¿Hasta dónde avanzaste en la matemática? Todos los números ya me los sé. Los productos no. ¿Y qué tú le exhortas a la gente de la televisión serrana, un ejemplo? Bueno, yo le exhorto a que sigan
a que sigan este mundo en el movimiento cultural y el desarrollo científico de la técnica. Necesitan los niños un parque de diversión para que se diviertan, no solamente jugar el río y eso, ellos necesitan un parquecito ahí que no hay. Bueno, cuánta imaginación en esos pequeños cortos que hemos puesto de lo que ha producido, lo muchísimo que ha producido la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio en estos 30 años, que ya es mucho más que eso, porque como sabemos, todos sus graduados ya están haciendo obras por diversas partes del mundo. Y una de esas graduadas es Tania Hermida, quien estudió en la Escuela Internacional de Cine, es ahora miembro de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. Ha tenido una obra documental ya renombrada y de hecho también una obra de ficción, su primera película en el año 2006, que tan lejos fue premio de ópera prima, segundo premio coral en el Festival de Cine de La Habana, tuvo premio en Montreal y también pues ha estado trabajando no solo en función del cine, sino también ha tenido responsabilidades políticas como constituyentista en el Ecuador y también ahora pues en una tremenda responsabilidad, la de directora de la Facultad de Cine de la Universidad de las Artes de Guayaquil en Ecuador. Claro. Tania, ¿qué recuerdas de la escuela? ¿Qué te dejó tu estancia ahí en San Antonio? ¿Y cuánto te sirvió esa escuela antiescolástica que quería Birri para tu acción como cineasta después? Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme. Yo no puedo dejar de sentirme absolutamente privilegiada de ser heredera de este legado que estamos viendo, de ser parte de este proyecto que a mí todos los días y cada vez que vuelvo a hablar de él me conmueve. Cuba es mi alma mater, la Escuela de San Antonio es mi alma mater. Fidel, El Gabo, Birri, la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano son mi alma mater, no le puedo haber pedido nada más a esta vida, ¿no? Yo creo que a mí la escuela me dio todo, ¿no? Porque me dio, para empezar, un sentido de para qué uno estudia cine. Y escuchando a Fidel en los discursos que acabamos de escucharle, creo que es más evidente que nunca, 30 años después, el alcance de su visión. El alcance de su visión es único, ¿no? Porque él fue capaz de ver con toda esa distancia del tiempo lo que significaba poner una escuela de cine en Cuba para estudiantes latinoamericanos, en donde no viniéramos simplemente a aprender a hacer cine, o aprender a hacer buen cine, o aprender a hacer cine correcto, bien hecho, lindo, exitoso. No. La escuela nos enseñó, yo quiero creer, o al menos esa fue mi vivencia en la escuela, nos enseñó a hacer un continente, nos enseñó a ser como forjadores de un continente. Los continentes se hacen, no preexisten. Y esa persistente referencia a nuestra América, a nuestra historia, a los tres mundos, son creaciones del lenguaje que tienen que trascender en la historia. Entonces no era cualquier escuela, no era simplemente una gran escuela con profesores que venían del campo profesional y que nos podían enseñar de primera mano todo su arte y su oficio. Era mucho más que eso, era heredar un proyecto latinoamericanista con todo lo que eso significa, ¿no? Entonces yo creo que en la escuela lo que yo aprendí para siempre es que cada vez que uno coloca una cámara está construyendo la historia. No en términos grandilocuentes, en términos íntimos también, pero sí está ejercitando esa soberanía de la mirada propia, esa soberanía de la mirada a contrapelo, de la mirada que desde lo pequeño, desde lo sutil a veces, se enfrenta a esa avalancha del monopolio de la imagen que recibimos todos los días y de los grandes monopolios que tenemos que enfrentar con cada década que pasa, ¿no? Para mí la escuela fue sobre todo eso, o sea, descubrir que hacer poesía no es simplemente un gesto personal, sino que es un gesto colectivo. Se hace colectivamente el cine, se hace colectivamente la historia. Ese es uno de los grandes retos para una escuela como esta, ¿no? Porque el cine es un arte y es una industria. Y lleva, por supuesto, no solo la concepción
que pueda tener el guionista, sino la impronta que le pone el director, lo que le aporta el sonidista, lo que le aporta el luminotécnico, el director de arte, en fin. Por lo tanto, tiene que haber un sueño común, tiene que haber una manera de ver lo que se quiere proyectar de una manera común. Eso lo logra la escuela, lo transmite la escuela. Lo logra la escuela, lo transmite la escuela, y yo creo que 30 años después es tan evidente cómo esa visión de Fidel, del Gabo, de la Fundación, se hizo carne, ¿no? Porque cuando vemos ahora, estamos los egresados de la Escuela de San Antonio ocupando lugares que son significativos en nuestras cinematografías, ¿no? Algunos estamos haciendo cine, efectivamente, haciendo películas, poniéndolas en festivales, haciéndolas circular. Otras y otros estamos en los institutos de cine de nuestros países haciendo política pública para que sea posible hacer un cine propio. Otros están haciendo festivales de cine, otros están en las cinematecas de sus países y otros estamos, por supuesto, en la tarea que también aprendimos de nuestros maestros de fundar escuelas. De eso me gustaría hablar un poquito en unos segundos. Pero me gustaría también saber cómo mantienen, Tania, la relación. Es decir, porque algunos se verán en La Habana cuando vienen al festival, pero en el día a día hay esa relación con los que estudiaron contigo, con los de otros países que formaron parte del ambiente de la escuela en tus años, con los que vinieron después. Absolutamente. No nos vemos solamente aquí en el festival. Aquí en el festival festejamos los cumpleaños de la escuela y festejamos el encuentro físico, ¿no? Pero yo creo que la escuela ha tejido a lo largo de todos estos años una red muy fuerte de complicidad en el proyecto que llevamos adelante, que no es solamente, insisto, el de hacer cine, sino el de hacer posible una producción cinematográfica que dé cuenta de ese intento de ser soberanos en la historia que contamos, de ser soberanos en la imagen que nos construimos de nosotros mismos, sí, hacer cine ligado a una industria, pero siempre a contrapelo de esa avalancha mercantilista que todo lo engulle y que no necesariamente responde a nuestro proyecto fundante, ¿no? Entonces, estamos ligados, estamos muy ligados entre egresados, y a través de nuestra red, es una red mucho más amplia ya, imagínate, con 30 años, con gente que viene de otras escuelas, de otros entornos, pero ahora mismo, por ejemplo, para que tengas una idea, en la escuela de cine que yo estoy dirigiendo en la Universidad de las Artes en Ecuador, es una escuela que se acaba de crear hace 2 años, y del cuerpo docente, somos 15 docentes, 5 somos egresados de la Escuela de San Antonio de los Valles. Un tercio viene de esa Claro, y eso no es casual, porque hay muchos colegas en Ecuador graduados de muchas escuelas del mundo, pero yo creo que no es casual que una parte de nuestra vocación sea, no digo yo la docencia, que eso puede o no ser, sino es esa necesidad de seguir construyendo ese continente posible que nunca está terminado realmente, que nunca está acabado, que ahora, por ejemplo, está una vez más amenazado, ¿no? Claro. Esa construcción colectiva de nuestra América está otra vez amenazada. Hemos avanzado mucho en 10 años en algunos países como Ecuador, por ejemplo, la década ganada es evidente, hay política pública, hay una escuela de cine pública por primera vez, con 200 estudiantes que vienen de diversas partes del país, de diversas clases sociales. Es un proyecto de un alcance, de un potencial enorme. Y sin embargo, las amenazas están ahí, son evidentes, ¿no? Las amenazas a ese proyecto de liberación del que habla Fidel y en el que todos nos hemos sumado a lo largo de este tiempo. Ahora, salta a la luz que evidentemente, después que surge la escuela, después de que toda esta jornada de jóvenes se han graduado, ha crecido también el cine latinoamericano. Ha crecido en miradas, ha crecido en temas, pero ha crecido en países, porque en tu propio país, en los años 80, de cine no se producía. En Centroamérica no había prácticamente cine. Dominicana en los últimos tiempos ha tenido una explosión de cine que no existía en aquella década
del 80 y evidentemente ya se ve en la vida real del cine latinoamericano los resultados de esta escuela. Claro, o sea, por un lado hay resultados que son derivados de política pública. En el Ecuador es un caso muy paradigmático, o sea, con 10 años de ley de cine aprobada se empezó a producir cine. Pasamos en el 2006 de una película ecuatoriana estrenada en salas al año pasado con 15 o casi 18 películas de largometraje ecuatoriano estrenados en salas entre documental y ficción por la existencia de política pública. Y existe también, y ese es uno de los retos que tiene nuestra Escuela de Cine de San Antonio, existe también una proliferación de escuelas y de universidades que enseñan cine, ¿no? Y entonces ahí está el reto permanente de plantearnos como fundación y como escuela cuál es el lugar que va a ocupar en adelante la Escuela de San Antonio de los Baños frente a esa pluralidad de escuelas y de centros de formación que han proliferado en estos 30 años. Y para mí hay ahí un tema, y que escuchándolo a Fidel una vez más, para mí volver a escuchar a Fidel en estos 30 años, ahora que nos ha dejado, es casi como que él viniera a refundar el sentido de nuestra escuela y de nuestra fundación. Porque yo lo escucho y creo que como escuela y como fundación tenemos un reto clarísimo. Y es que nuestra escuela empezó, a la escuela que yo vine, es una escuela que era 100% becada. Por lo tanto, podíamos postular a las becas todos los estudiantes de América Latina que nos sintiéramos sintonizados con este proyecto. Por las vicisitudes que ha pasado Cuba, que ha pasado el mundo, que ha pasado la fundación, en un momento dado la escuela se tuvo que convertir en una escuela de pago. Y eso no ha podido, no se ha podido regresar a la época de la escuela de becas, ¿no? Y yo sí creo que eso es un reto que tenemos ahora, una vez más. Es decir, no solamente el poder invitar a que postulen estudiantes que no necesariamente pueden cubrir el costo de la escuela, sino además hacer que la escuela hoy dialogue de manera mucho más integral con el continente en términos de la educación superior en cine, ¿no? Yo creo que ese es el legado de Fidel, un legado latinoamericanista, un legado de integración y un legado de democracia y de equidades, ¿no? Entonces, ese legado lo estás construyendo ya desde tu escuela. ¿Hay diálogo de tu escuela en Guayaquil con la Escuela Internacional de Cine de San Antonio? Bueno, imagínate, el rector de la Universidad de las Artes, el primer convenio que firmó fue con la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, cuya filial es la escuela, y la primera visita a una escuela latinoamericana que hizo fue, obviamente, a la de San Antonio de los Baños. Lo recibió Jerónimo, que era director en ese momento. Así que, pues, son los vínculos naturales que tienen que darse cuando estamos todos formando parte de esta misma familia, ¿no? Bueno, Tania, muchísimas gracias y mucho éxito como profesora y también como cineasta. Muchas gracias. Que te lo agradecemos muchísimo. Gracias. Gracias. Esta escuela durará tanto como la revolución, y la revolución es eterna. Fidel Castro Ruz, 15 de diciembre de 1986. Palabras en la inauguración de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Bueno, un reto enorme le puso Fidel a la escuela, una vida eterna para la escuela de cine, y en esa historia pues han ido confluyendo muchísimas personas, como se ha dicho acá, pero ha tenido cada uno de esos periodos la impronta de sus directores. Desde Fernando Birri, el director fundador, Orlando Sena, uno de los grandes cineastas brasileños, Lisandro Duque, el cineasta colombiano, Alberto García Ferrer, argentino, Edmundo Aray, quien está acompañándonos esta tarde, Julio García Espinosa, quien durante 5 años estuvo dirigiendo la escuela, Tanya Valet, egresada de la propia escuela dominicana y que fue pues directora durante un tiempo, Rafael Rosal Paz, promotor cultural y cineasta guatemalteco, Jerónimo Labrada, quien fue el penúltimo director y la 10ª directora
que es Susana Molina, quien durante 16 años fue vicepresidenta del Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica, dirigió la productora internacional del ICAI y ha tenido pues una larga vida también vinculada al cine de nuestra América. Ahora, como 10ª directora, la directora del 30 aniversario, Susana. ¿Qué ha significado, bueno, entrar en esta responsabilidad para Susana Molina en el momento del 30 aniversario? ¿Cómo han celebrado los cineastas latinoamericanos y la Escuela Internacional de Cine este 30 aniversario? Bueno, el 30 aniversario que cumplimos hace solo unos días se conmemora en un acontecimiento histórico irrepetible para nuestro país, en días muy dolorosos y días muy difíciles, porque ha sido a solo unos días de la desaparición física de nuestro comandante y de días en que el pueblo de Cuba y los estudiantes y trabajadores de la escuela han demostrado la trascendencia y la importancia de la revolución, y dentro de ella la escuela, porque la escuela es la revolución. La escuela no podría existir sin la revolución cubana. No concebimos a la escuela fuera de otro país que no sea Cuba. Creo que los 3 compañeros que están aquí y me han antecedido en esta mesa han demostrado que no hubiera podido ser una escuela como esta en ningún otro país, por las características propias de nuestro país, por la visión de Fidel. Entonces, esta conmemoración del 30 aniversario en estos días es, como decía Tania, es la refundación de la escuela por Fidel. Y eso nosotros lo hemos vivido porque todos nuestros estudiantes y nuestros profesores salieron con sus cámaras a poder rendirle homenaje a Fidel, a rendirle homenaje al pueblo de Cuba que les abrió las puertas para poder tener ahí una escuela. Y ese momento yo creo que ha sido muy importante para todos nosotros. Todos en estos días hemos vuelto a escuchar las palabras de Fidel, a ver los momentos en que la escuela se fundó, a ver los momentos en que los que junto a Fidel fundaron la escuela, como el Gabo, como Birri, como Julio, todo lo que ellos pensaron para nosotros, todo su legado. Y nada, nosotros tenemos un gran reto junto con la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. Yo en el discurso de conmemoración del 30 aniversario decía, tenemos el reto de aprender a contar un cuento como mismo lo contaba el Gabo, que así se llamaba el taller que él impartía en la escuela. Tenemos el reto de hacer un cine magistralmente imperfecto, como quería Julio García Espinosa para nuestro continente. Y tenemos el reto de sembrar definitivamente la utopía en San Antonio de los Baños, en la Escuela de Cine, como decía Birri. Birri decía que la Escuela de Cine era para que la utopía, que de hecho no estaba en ninguna parte, estuviera en alguna, y que era la utopía del ojo y la oreja. Entonces, nosotros estamos ahí tratando de cumplir con todo ese legado. Yo creo que es difícil, pero es tan hermoso que todos lo intentamos cada día. Y estamos tan bien acompañados para poder cumplir con ese legado. Nosotros caminamos todas las mañanas y todas las tardes por los pasillos de la escuela. Y los pasillos de la escuela están cubiertos de frases muy poéticas, metafóricas, pero trascendentales, de los cineastas de todo el mundo que han pasado por la escuela y nos han dejado ahí su mensaje, su dictado, su huella, su sueño. Y leerlo todos los días es importantísimo porque así tú sabes qué tienes que hacer. Es decir, tienes que cumplir. Hay metas visibles en cada espacio de la escuela. Metas visibles. Y cada vez que viene uno, llena otro pedacito de pared con su visión de qué cosa es el cine. Hace 2 o 3 días tuvimos ahí una visita y nos pone de Brian De Palma y nos dejó un mensaje que decía, no paren nunca, no se puede parar. Es decir, y así es como vive la escuela. Es un poco esa eternidad que pedía Fidel para la escuela, ¿no? Es la eternidad que pedía Fidel en la escuela. Y si algún lugar puede hacer eterno algo, es una escuela. Y si algún lugar puede construir futuro, es una escuela. Y sobre todo esta que lo hace sentada en un pasado
con una historia tan rica, con un pasado tan relevante. Yo siempre siento mucha emoción cuando oigo los discursos de los fundadores, cuando los releo y cuando los escucho, porque todavía tenemos la suerte de tener entre nosotros algunos. El día del aniversario de la escuela, Birri nos envió un mensaje muy alentador, pero también que nos obliga a una responsabilidad extraordinaria. Birri nos dijo que nos ponía en las manos el sueño, que nos ponía a trabajar y a funcionar, y que quería que siempre fuéramos rebeldes y que siempre estuviéramos pensando que la utopía estaba en otro lado, que siempre estaba más allá. Siempre Birri nos está corriendo el horizonte. Y así funciona la escuela, así trabaja la escuela, y trabaja mancomunadamente con los que la fundaron y con los que la albergaron. Sí, no consigo la escuela sin el apoyo del Ministerio de Cultura de Cuba, del ICAI, del Instituto de Cine de Cuba, y sin el pueblo donde vive. San Antonio de los Baños es el pueblo más filmado del mundo. Todas nuestras películas están allí. Sí. Allí la población sabe dónde se pone una cámara, por dónde entra el sol, qué hay que hacer para que no interrumpa algún ruido del sonido, dónde hay que colgar el cable de la electricidad para bajar las luces y que las cámaras puedan filmar. Y eso se lo agradecemos y se lo tenemos que devolver. Así que todo el que quiera la historia de San Antonio de los Baños la tiene en la escuela. Está en el archivo de la escuela. Desde hace 30 años. Es decir, 30 años San Antonio es el protagonista de esta obra también. Ahora tenemos también a la recién fundada provincia de Artemisa. Le agradecemos muchísimo al partido de Artemisa, al gobierno de Artemisa, todo lo que han estado acompañando a la escuela en estos últimos tiempos. Hasta festejamos que nos hayan asfaltado las calles, vaya. Así que el amor es entrañable, la preocupación de ellos es entrañable por la escuela y se lo agradecemos infinitamente. Nosotros hemos sentido un calor por parte de todos los trabajadores de la escuela, por parte de los estudiantes, del colectivo docente. La escuela es una hermandad. El otro día también yo decía, es una cofradía, pero no una cofradía en el sentido cerrado, sino es una cofradía en el sentido del apoyo, del acompañamiento. Yo, francamente, que de pronto hace solamente unos 3 meses me vi en la dirección de la escuela, sentí al principio una angustia muy grande, pensando que no iba a poder contribuir lo suficiente a que la obra brillara y se mantuviera como ha existido hasta ahora. Pero a los 3 días ya yo sabía que eso era posible. Y no era posible por mí, sino era posible porque es que todos los eslabones de la escuela están engranados. Y el amor que sienten los que pasaron por ahí es infinito, pero no es que sea infinito solamente, sino que ellos devuelven ese amor. Yo, desde que estoy en la dirección de la escuela, tengo a todos los egresados que pasaron por ahí ofreciéndose para cualquier cosa. Tengo a los profesores que están actualmente en la escuela, en su mayoría fueron alumnos de la escuela. Qué bueno. Es decir, que el colectivo es un colectivo familiar, estamos todos juntos ahí funcionando. De la recién concluida reunión de egresados durante el festival me llevé muchas tareas para la escuela. Me contaban que hubo un muchacho de Nueva York que vino ese mismo día, estuvo en la actividad y al otro día salió de regreso porque tenía compromisos y así varios que no quisieron perderse ese momento del encuentro del 30 aniversario. Fran no se perdió el encuentro, Fran vino 24 horas fue lo que estuvo en la escuela, llegó menos de 24 horas. Llegó con sus maletas y con las maletas fue para el acto y al otro día a las 12 del día tuvo que regresar por problemas de trabajo, pero participó allí con todos nosotros. Yo creo que hubo como 60 o 70 graduados que vinieron en esta ocasión o más. Porque entre los que tenemos en la escuela y los que vinieron, bueno, creo que deben haber sido más de 70 graduados,
compartiendo todos con los 91 estudiantes del curso regular y otros 30 más talleristas que tenemos en la escuela. Hicimos una fiesta gigantesca y que se la debemos a Fidel. ¿El espíritu entonces de los fundadores sigue latiendo allí en la Escuela Internacional de Cine? El espíritu recorre todos los días los caminos de la escuela, los senderos de la escuela y las aulas de la escuela. Y está ahí pesando afortunadamente sobre todos nosotros para poder seguir andando. ¿Con qué ojos entonces mira la escuela del futuro? Con el ojo de la eternidad, como decía Fidel. Bueno, mejor cierre no puede haber para esta mesa redonda. Esa es la mirada que ha tenido una escuela como esta, un sueño que esos tres grandes hombres compartieron, que muchos otros fueron partícipes de ese gran sueño, y ahí está la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, no solo recorriendo 30 años de historia, sino mirando sobre todo al futuro. Larga vida para la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, y mucho por hacer, mucho por cumplir, por hacer válido aquello que soñaron los que ya no están, Fidel, el Gao, Julio, y también por los que están y siguen soñando, como Edmundo o como Birri, como muchos otros que han sido parte de la historia del cine latinoamericano y sobre todo la historia de esta escuela. Muchísimas gracias a ustedes por haber compartido con nosotros, y por supuesto espero que no será la última vez y que podamos también traer a los espacios documentales de la Mesa Redonda algunas de las creaciones de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio. A ustedes los invito a que estén mañana de nuevo con nosotros en un nuevo programa. Nos vemos y nos despedimos hasta un encuentro dentro de 24 horas. Buenas noches.